Yo soy Dulce María José Chitzul. El día de hoy voy a exponer la semana 8, ensayo literario. Cuarto magisterio preprimaria. Introducción. Semana 8. Me correspondió exponer la semana número 8, que sería ensayo literario. El ensayo literario es el texto que se escribe en prosa. ¿Por qué dice que es el texto que se escribe en prosa? Porque prosa significa que es algo natural. Prosa es según la imaginación de la persona o del escritor. Prosa es la creatividad o lo que el escritor va a narrar según los sentimientos. Se escribe. Prosa es cuando el texto no tiene rimas y se escribe según la creatividad y las ideas del escritor. El ensayo literario sirve para transmitir ideas, el cual es el fin del ensayo literario. Dada la libertad formal y maleabilidad que le caracterizan, hicieron que en épocas modernas los escritores encontraran en él también una vía para explotar su creatividad. Antes, el ensayo literario empezó a hacer solo narraciones, las cuales empezaron a surgir por diferentes escritores y eran presentadas. Con el paso del tiempo empezaron a reconocer estas narraciones, estos ensayos literarios, y empezaron a unirlas junto con el teatro, la narrativa y la poesía a la lista de los géneros literarios, ya que con esto empezaba como a relacionarse, ya empezaban a hacer como dramatizaciones con estos ensayos que se escribían. El ensayo es una interpretación o explicación de un determinado tema humanístico, filosófico, político, social, cultural, deportivo, por mencionar algunos ejemplos, desarrollado de manera libre, asistemática y con voluntad de estilo, sin que sea necesario usar un aparataje documental. El ensayo en la educación. Estructura. La estructura. Para realizar un ensayo, sería el ensayo que se nota en la educación, podría ser el ensayo que es más fácil, y para esto se conforma de la siguiente manera. Podemos ver la introducción. La introducción es la que expresa el tema y el objetivo del ensayo. Explica el contenido y los subtemas o capítulos que abarca, así como los criterios que se aplican en el texto. Y es el 10% del ensayo y abarca más o menos 6 renglones. Para hacer un ensayo literario se le agrega una introducción, que es como una iniciativa de lo que se va a hablar en la descripción, en el desarrollo.
Número 2. Desarrollo. Contiene una exposición y análisis del mismo tema. Se plantean las ideas propias y se sustentan con información de las fuentes necesarias, libros, revistas, internet, entrevistas, entre otras. En el desarrollo se va a escribir la mayoría de la información de la que se está hablando en nuestro ensayo literario, y más que todo pues se va a agregar el 75% del ensayo. En él va todo el tema desarrollado utilizando la estructura interna, el 50% de síntesis, 15 serían de resumen y 10% de comentario. Y se sostiene la tesis ya aprobada en el contenido y se profundiza más sobre la misma, ya sea ofreciendo contestaciones sobre algo o dejando preguntas finales que motiven al lector a reflexionar. Y la conclusión. En esta última parte del ensayo es donde se le agrega la parte final del ensayo. Se va a agregar dando ya la idea y dando con pocas palabras de lo que se trató en el desarrollo. Este apartado, el escritor expresa sus propias ideas sobre el tema. Se permite dar algunas sugerencias de solución, cerrar las ideas que se trabajaron en el desarrollo del tema y proponer líneas de análisis para posteriores escritores. Esta última parte mantiene cierto paralelismo con la introducción, con la referencia directa a la tesis del ensayista, con la diferencia de que en la conclusión la tesis debe ser profundizada a la luz de los planteamientos expuestos en el desarrollo. Los tipos de ensayos. Hay varios tipos de ensayos, entre ellos tenemos los que se fijan predominantemente en el contenido. Podría ser histórico, crítico, literario, filosóficos, sociológicos, y los que toman en cuenta el modo como el ensayista trata su tema, informativos, críticos, irónicos, confesionales. Al final, todas estas clasificaciones varían con la época y son útiles desde el punto de vista pedagógico, pero todas son insuficientes cuando se enfrentan con la complejidad de la obra de un ensayista. Estos ensayos literarios también se podrían realizar en telenovelas o también ensayos literarios sobre poesía. También podrían estar los ensayos literarios sobre el ejercicio de la escritura y los ensayos literarios sobre la filosofía. Acá tenemos el ejemplo de un ensayo literario escrito por Eduardo Galeno, el nombre El derecho de soñar. Vaya uno a saber cómo será el mundo más allá del año 2000. Tenemos una única certeza: si todavía estamos ahí, para entonces ya seremos gente del siglo pasado. Y peor todavía, seremos gente del pasado milenio. Sin embargo, aunque no podemos adivinar el mundo que será, bien podemos imaginar el que queremos que sea. El derecho de soñar no figura entre los 30 derechos humanos que las Naciones Unidas proclamaron a fines de 1948, pero si no fuera por él
y por las aguas que da de beber, los demás derechos se morirían de sed. Deliremos, pues, por un ratito, el mundo que está patas arriba se podrá sobre sus pies. En las calles los automóviles serán pisados por los perros, el aire estará limpio de los venenos de las máquinas, no tendrá más contaminación que la que emana de los miedos humanos y de las humanas pasiones. La gente no será manejado por el automóvil, ni será programada por la computadora, ni será comprada por el supermercado, ni será mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. La gente trabajará para vivir en lugar de vivir para trabajar. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a hacer el servicio militar, sino los que quieran hacerlo. Este es el ejemplo de un ensayo literario. Fue escrito por Eduardo Galeno y acá vemos una foto del escritor. ¿Cómo inicio un texto literario? Selección del tema que se desea tratar. Para continuar tendríamos que hacer una investigación, ya sería en diferentes plataformas y documentación. Esquema preliminar y la estructura. Habíamos dicho que el texto literario se realiza con textos en prosa y acá vemos la diferencia en prosa, la diferencia de verso y prosa. Verso, el verbo siempre cumple una serie de normas que vienen marcadas por la rima, la métrica y la cadencia. Si se va a realizar un texto en verso, se va a realizar con rimas, en cambio prosa no. La prosa es la forma natural de expresión, lo que le iba comentando, que es más natural un texto, un ensayo literario. Lo más normal es usar la prosa para comunicarnos. La prosa atiende solamente a las reglas gramaticales y ortográficas. No debemos centrarnos en la métrica o las rimas entre palabras. Y acá tenemos la conclusión de mi semana. El ensayo literario es un texto o una narración que se realiza mediante la inspiración del escritor. Es más correspondiente que los textos literarios se realicen con textos en prosa, ya que de esta forma se adecúa más a la naturaleza y el sentir del escritor. Los ensayos literarios se conforman de 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. Y existen diferentes tipos de textos literarios, como los históricos, críticos, literarios, filosóficos, informativas, entre otros, que se pueden adecuar a él. Teatro, su objetivo es transmitir ideas. De esta forma está conformado mi semana número 8 ensayo literario. Muchas gracias, esto ha sido todo en exposición, espero que les haya gustado.